Buenos días a todos, espero que me escuchen muy bien desde Ciudad de Panamá. Es muy grato estar con todos ustedes. Entiendo que hay invitados y audiencia de muchos países, así que muy agradecido por su presencia y por tomarse el tiempo de escuchar mi presentación e intercambiar en el día de hoy. Muchas gracias también a NPR Group y a Bipontino por esta invitación que me hacen para compartir con todos ustedes nuestra experiencia de campaña y compartir también sobre las estrategias y todas las ideas y la creatividad y las reacciones, incluso en tiempos de crisis, que pudimos implementar pues, en una elección histórica en mayo de 2019 en la República de Panamá. Dicho eso, quisiera empezar diciéndoles que mi nombre es Ricardo Lombana, fui candidato por la libre postulación, conocido tal vez popularmente como candidatos independientes, acá regulado como candidato por la libre postulación, y corrí a la presidencia de la República en las elecciones de mayo del 2019. Tengo 46 años, soy abogado, soy comunicador y también pues he estado en la actividad política directa desde hace 3 años y un par de semanas desde que empezó todo este recorrido del cual les vengo a contar esta mañana. Y vamos a tener una oportunidad de primero presentarles un recorrido, contarles una historia para luego intercambiar preguntas o comentarios que ustedes tengan, que con mucho gusto estoy aquí para responderles y poder intercambiar opiniones, perspectivas, recomendaciones, incluso para quienes estén allá afuera. Entiendo que hay consultores, entiendo que hay políticos, entiendo que hay académicos, puede haber distintos intereses y con mucho gusto nosotros estamos aquí para, desde nuestra humilde experiencia en Panamá, poder compartir con ustedes lo que pueda ayudarles a complementar sus propias historias y sus propias experiencias en sus respectivos países. Yo me presenté en las elecciones de mayo de 2019 con la siguiente realidad por delante. Un país, y les voy a hablar del contexto del país, con gran desigualdad, el sexto país más desigual del planeta, la República de Panamá, como ustedes muchos lo deben saber, a pesar de sus buenos números de crecimiento económico, que a veces son un poco engañosos por la vergonzosa desigualdad que tenemos marcada en nuestro país, en un entorno institucional y político marcado fuertemente por la corrupción y el clientelismo. En ese escenario y en un escenario de partidos políticos grandes, tradicionales, empresas electorales prácticamente, me presento como candidato por la libre postulación, siendo una figura poco conocida a nivel nacional. Yo había estado en medios de comunicación, tenía un programa de televisión, había estado también con presencia en distintos medios, en radio, en prensa escrita, pero era por lejos el candidato de los que se presentaban el menos conocido de todos. Aparte de eso, el más joven, también sin recursos, sin financiamiento, por la vía independiente, por la vía de la libre postulación, es decir, contra todo un sistema político ya preestablecido y con poco tiempo para realizar una campaña. Y pretendo a lo largo de esta presentación contarles cómo fue ese recorrido, cómo fueron las distintas estrategias que se fueron implementando, algunas anécdotas que creo que son importantes también compartirlas para hacerles saber a ustedes que algunos tendrán ya la experiencia, otros no, que en mi testimonio, o por lo menos en mi recorrido, la discusión y el debate diario con los consultores
de comunicación estratégica, de comunicación política. Era un debate y era una discusión permanente, diaria, algunas veces tensa, interesante siempre, pero siempre con resultados positivos, como en el caso de nosotros se dio en la República de Panamá en las elecciones pues, de mayo de 2019. El movimiento que nosotros emprendimos se llamó y se llama el movimiento Otro Camino. Y el nombre del movimiento, su denominación, es prácticamente un reflejo de las decisiones y la estrategia de campaña y la propuesta que nos planteamos frente al recorrido que hicimos. Primero los coloco frente a las reglas del juego en Panamá. En Panamá, para poder ser candidato por la libre postulación, necesitas recolectar firmas antes de poder ser legitimado como candidato oficial. Y existe una legislación que limita a 3 personas solamente o a 3 cupos para los candidatos de libre postulación. Es decir, los 3 candidatos o precandidatos que más firmas logren recolectar en un periodo de tiempo específico se convierten en las 3 personas en el mismo orden, 1, 2, 3, que pueden estar en la boleta final, en la papeleta final, como candidatos a la presidencia de la República. Con esto, pueden entender que previo a la oficialización de la candidatura, existió un periodo de competencia por recolección de firmas, que fue un periodo altamente accidentado, emocionante, con muchas irregularidades presentadas en el proceso, de las cuales tal vez no vale la pena tanto ahondar en este momento, pero sí compartirles que era un proceso muy poco reglamentado, y al ser muy poco reglamentado, era prácticamente un ejercicio casi que salvaje de recolección de firmas. Y cuando digo salvaje, simplemente allá afuera, a cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier tipo de formulario, recogiendo firmas, en un ambiente, y nunca olvidemos a lo largo de la presentación, en un ambiente altamente con corrupción institucionalizada y con partidos políticos que siembran sus propios candidatos independientes, llamados independientes, para tratar con financiamiento o dinero que proviene de los propios partidos, muchas veces de subsidio público, tratar de llenar los 3 cupos de las candidaturas independientes con candidatos afines o candidatos sembrados por los propios partidos para tener un control sobre la oferta electoral. Ese es el escenario que históricamente hemos tenido desde que se han presentado las candidaturas de libre postulación en Panamá, que como he dicho y como se dijo al principio de la presentación, pues no han tenido éxito en Panamá, sino hasta el 2019, pero sin dejar de reconocer que ha habido quienes antes se han encargado de abrir este camino de la libre postulación. Entonces nosotros tuvimos esa oportunidad de recolectar firmas a lo largo de un periodo de tiempo y competir en un ambiente muy irregular, muy desbalanceado, muy desequilibrado, como les dije, sin fondos, sin financiamiento, sin publicidad, contra el sistema, sin la posibilidad de darme a conocer y solamente con las redes sociales y con una estrategia orgánica de campaña. Una de las cosas que voy a estar compartiéndoles hoy es cómo el movimiento utilizó la estrategia de una ciudadanía orgánica o activada de manera orgánica para que la propia ciudadanía fuera la protagonista, la creativa e incluso la ejecutora de muchas de las acciones de campaña que se dieron a lo largo de esta experiencia. El movimiento, y esto les explica mucho sobre las decisiones de campaña, el movimiento
se llama Movimiento Otro Camino. Y la razón de ser del nombre es precisamente porque al ver que Panamá, y esto le sonará tal vez similar a algunos países de la región, al estar Panamá por ya varias décadas dando vueltas o encerradas en un mismo círculo vicioso de política tradicional, así como se ha visto en otros países de la región, de Europa y del mundo, ha habido un resurgimiento o un surgimiento de movimientos sociales, movimientos ciudadanos, muchos de ellos con transición hacia movimientos eminentemente políticos e incluso varios haciendo la transición posteriormente hacia partidos políticos. Entonces, al estar Panamá en esta realidad, surge y hay un espacio claro, una avenida claramente marcada para poder emprender un movimiento distinto a todo lo existente. Entonces, como estábamos determinados a marcar a lo largo de toda la experiencia de campaña una forma distinta de hacer política, nosotros escogimos el nombre Otro Camino. Otro porque queríamos claramente enviar un mensaje de que era algo completamente distinto a toda la oferta tradicional de los últimos 30 años y tal vez un poco más. Y la palabra camino es una palabra que está presente en toda la acción del movimiento a lo largo de la campaña electoral, a lo largo de la campaña presidencial e incluso en la segunda etapa que hemos tenido después de la elección, precisamente porque los caminos son permanentes, porque los caminos se construyen. La palabra construcción, con todo lo que implica construir un camino, es parte de la esencia de lo que hemos hecho y se ve reflejado en la estrategia de campaña y en las decisiones que se toman. Es decir, siempre tratando de ubicarnos fuera del pensamiento tradicional, incluso del pensamiento tradicional de la consultoría política o de las estrategias de comunicación, a veces incluso retando a lo tradicional desde ese punto de vista y en muchas ocasiones con resultados positivos. Y cuando tú construyes un camino, como ustedes sabrán, sobre todo si hay algún tipo de ingeniero o personas vinculadas a la construcción presentes en la conferencia, los caminos se construyen y se construyen enfrentando todo tipo de adversidad, todo tipo de inclemencia del tiempo, rocas, problemas en el subsuelo, problemas de todo tipo. El movimiento Otro Camino empieza por allá por junio del año 2017 y empieza con mi persona y 2 o 3 personas más que nos damos a la tarea de estudiar la legislación panameña en materia de libre postulación, en materia electoral, y una vez estudiado el panorama de cómo funcionaba la libre postulación, nos encerramos a elaborar un postulado, un manifiesto, una propuesta de 3 pilares para la ciudadanía, y este servidor, con su puño y letra, escribe un documento titulado, o que yo le he titulado, el ADN del movimiento Otro Camino, que es un documento que hemos compartido obviamente acá a lo largo de estos 3 años en Panamá, y que contiene, tal vez en su forma más rústica, más rudimentaria, la esencia del movimiento y cómo se quería que el movimiento naciera y creciera, porque surgía de una persona, pero necesitaba terminar siendo un movimiento ciudadano que diera el golpe, la sorpresa y el remesón que necesitaba la política panameña en las elecciones de 2019, y vaya que se logró un resultado histórico porque logramos casi el 20% del voto popular, dejando incluso por detrás a varios partidos históricos tradicionales del país y colocándonos pues en un tercer lugar
que nosotros luego de las evaluaciones estamos convencidos que hubiese sido tal vez un escenario mucho mejor si hubiéramos tenido un poco más de tiempo. Se nos acabó el tiempo para poder seguir implementando lo que veníamos implementando. Y en ese ADN se describe claramente que el movimiento es orgánico, el movimiento tiene la austeridad como un principio básico, el movimiento no hace campaña sucia, el movimiento se apoya en la ciudadanía para de manera orgánica sembrar su mensaje a nivel nacional en las comunidades y es frontal con respecto al mensaje anticorrupción, que es uno de los mensajes más importantes y bandera pues, de nuestro movimiento.